Un curso de milagros, capítulo 3, la percepción inocente. 6. Los juicios y el problema de la autoridad. 1. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final, no habrá ningún otro juicio. Dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción, no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. 2. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción, y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad, a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues, de lo contrario, no lo habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, pues, en cualquier caso, estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable, independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo mejor que te parezca. 3. No tienes ni idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. 4. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. 5.
Cuando te sientes cansado, es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien, es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo y creerás que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad. 6. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. He hablado de distintos síntomas y, a ese nivel, la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa: el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo. De tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad que, al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. 8. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad, es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en la que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, por erradicarla. No como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de quién es tu autor
ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. 9. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. 10. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia, y a veces por rutas muy tortuosas, de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. 11. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene, por ende, que considerar que su voluntad no es libre. O de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos, y habrás dicho: sé lo que soy y acepto mi herencia. Un curso de milagros, capítulo 3, la percepción inocente. 6. Los juicios y el problema de la autoridad. 1. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice: no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Fíjate que el juicio final lo que supone es que vamos a terminar por enjuiciar correctamente, que es ver la inocencia en todo lo que vemos. El tiempo existe para esto, por eso se le llama el juicio final, para que aprendamos a enjuiciar de verdad, no con falsas imágenes, con evaluaciones ilusorias que nosotros mismos nos habíamos inventado. Por lo tanto, por eso dice que después del juicio final no habrá ningún otro, porque una vez que ya vemos que todo es inocente, ¿qué más queremos ver?
esa es la vuelta al origen. Ahí es donde el alfa y el omega se tocan. El principio y el fin están en el mismo punto. ¿Que sería posible ser mi propio creador? Pues va a ser que no. ¡Qué tontería! Y nos reímos de esa loca idea, porque ahora ya mi juicio es correcto. Yo solo quiero amar como Dios ama, solo quiero ver como Él ve, solo quiero ver la inocencia de el Hijo y de todo lo que nos rodea, de la creación de Dios. Por lo tanto, el juicio ahora, aquí, es simbólico, porque más allá de la percepción no hay juicios. Pero este es el juicio necesario para que pueda dejar de haber percepción, precisamente. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Por eso Jesús nos dice que ese intento de poner la culpa fuera solo podrá ser una solución temporal, porque yo puedo estar proyectando la culpa y verla en el otro y yo sentirme inocente por contraste durante un ratito, durante un tiempito, pero llega un momento en que me empiezo a dar cuenta de que yo también soy culpable de lo mismo, o de cosas similares, o de haber atacado, o de lo que sea que creo estar haciendo cuando no pienso como pienso con Dios. 2. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso, estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable, independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Cuando decidimos juzgar, es lo que hace que perdamos la paz. Cuando aceptamos que aquí hay un plan que es perfecto, que se está dando, que es un reflejo del amor de Dios aquí, estamos decididos a conocer la voluntad de Dios, porque ahora esa es nuestra alternativa, o la aparente alternativa. Parecería que todavía podemos juzgar. Ya nos dice Jesús, no juzgues más, no porque no debas, sino porque no puedes. Pero en el sueño parecería que sí que podemos juzgar. Y hasta que no decidamos que no queremos seguir juzgando, sino solo queremos que se nos dé la verdad que ya es nuestra por derecho propio, intentaremos seguir jugando estos juegos de guerra. Porque para pelearnos tenemos que juzgar, porque la única manera de encontrar culpa es mediante los juicios. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. Así fue como empezamos a percibir, a base de querer juzgar la realidad, de querer tener un juicio independiente del de Dios, porque ya se nos ha dicho que en Dios no se enjuicia, porque se conoce,
Por eso yo me tengo que inventar un mundo distinto y ahora valorarlo. Valorar si me es útil, porque compito con todas las aparentes porciones de mente por que la mía sea como yo quiero. Esa es la loca idea, el querer tener razón, el querer hacer las cosas a mi manera, el querer salir de la casa del Padre para hacer las cosas por mi cuenta. 2.3. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Más adelante en el texto se nos dirá en el capítulo 23, en el punto 2, las leyes del caos, que la primera ley del caos diría que la verdad es diferente para cada uno de nosotros. Y esto se consigue juzgándola. Cada uno elige un sistema de valores, un sistema al que evalúa como que esto es lo que a mí me va a hacer feliz. Cada uno parecemos elegir las ilusiones que creemos que nos van a ayudar a sustituir al amor de Dios, porque estas ilusiones se convierten en nuestros ídolos, en nuestros apegos, en lo que buscamos como sustituto del amor de Dios. Y como cada uno de nosotros hacemos un sistema de valores particular, entramos en conflicto con el de los demás, continuamente. Y ya tenemos, de esta manera, todo el campo abonado para tener el conflicto. Los juicios siempre entrañan rechazo, porque seleccionamos unas cosas frente a las otras. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Y esta es la clave. Es como cuando Jesús nos habla del placer y del dolor, que son dos caras de la misma moneda. En cuanto tenemos algo positivo para nosotros, tenemos algo negativo por contraste. Son inseparables. Siempre que crea que hay algo bueno para mí, habrá algo malo para mí también. E intentaré ir a por lo bueno y prescindir de lo malo. Pero si estoy en la dualidad, tendré ambas cosas. 2.6. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Y ahí está la clave. Jesús nos dice en una de las lecciones, la 333, que la única manera de escapar del sueño de conflicto es querer perdonar. No sirve mirar para otro lado. No sirve hacerse longuis como si dijéramos, bueno, si no pasa nada, sí, bueno, vale, sí, esto me molesta, pero con mirar para otro lado, pues ya está. No le voy a dar más importancia y no voy a pensar más en ello. No, porque ahí se queda, porque una vez que yo lo he percibido y lo he rechazado porque lo he juzgado como negativo, se va a quedar ahí, lo puedo ocultar, pero no lo voy a eliminar a no ser que lo perdone. ¿Y qué sería perdonarlo sino emitir el juicio correcto acerca de ello? Esto no es negativo. Lo negativo no existe puesto que no tiene causa al no venir de Dios. Por lo tanto, yo lo que elimino al perdonar es el concepto mismo, porque yo lo entrego a la sanación y Jesús, mi maestro interior, mi guía divina, lo elimina. Esa es su función. La nuestra es no querer validando este tipo de conceptos. Ahora queremos conceptos que sean totales y todo abarcadores, que se puedan compartir por la filiación, no por unos cuantos, en detrimento de otros. 2.7. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Y esto es clave. Esta es una idea que si la contempláramos estaríamos completamente motivados para vigilar nuestra mente, porque si fuéramos conscientes de que cada pensamiento que tenemos produce forma en algún nivel, aunque solo fuera ya por nuestros seres queridos, no estaríamos dispuestos a seguir fabricando un mundo de guerras, de calamidades, de penurias, porque esa es la proyección.
cuando yo tengo un pensamiento no amoroso y no estoy dispuesto a sanarlo, lo proyecto, porque al no quererlo ver en mí, voy a echarlo fuera y voy a verlo en los demás. Y ese es el truco de la percepción, que parece que esto se me está haciendo a mí y que no soy el causante del mundo que veo. 2.7. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Y realmente, como nos dice el punto siguiente, no tendría ningún sentido que juzgaras algo que realmente eres consciente de que no existe. Por lo tanto, una vez que hemos juzgado, lo hacemos porque creemos que eso es así, porque está ocurriendo. Para eso juzgamos, para darle validez al sueño. 10. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso, estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es evidente independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Y esta es la clave. Fíjate que una de las frases más habituales que barajamos los seres humanos es que esta es mi verdad, ¿no? Cada uno parecería tener aquí su verdad. ¿Y a base de qué se hace esta verdad? A base de juicios. Cada uno conforma un sistema de valores distinto. Cuando vamos al colegio nos van enseñando valores. Nos van enseñando valores en casa, vamos aprendiendo valores de cómo interactuar con nuestros amiguitos. Vamos conformando un sistema de juicios, porque no es más que esto. Estamos dirimiendo qué cosas queremos y qué cosas no, como si pudiéramos ajustar el mundo a nuestro antojo. Yo quiero este tipo de mundo. Pero es que yo quiero el otro. Pero yo quiero este, pero con esta variación. Y ahí es donde entramos en conflicto. Ahí es donde comienzan las posibles peleas entre lo que es lo mismo, porque le estamos dando realidad a algo que no lo tiene. Este mundo de las formas no es real, es una invención nuestra. Por lo tanto, el camino más sencillo siempre es deja de juzgar. 3. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. Pues así es. Es un tremendo alivio y una profunda paz las que sentimos cuando no juzgamos a los hermanos que nos rodean. Una bendición poder estar libre de juicios. Tendré siempre la sonrisa puesta, ¿no? Porque está todo bien. Si yo no me traigo el pasado, ¿cómo voy a juzgar a mi hermano? ¿Con qué lo voy a comparar? Siempre es un ser nuevo para mí, un ser de luz, de puro amor. Tengo que estar llena de resentimientos, coger un sentimiento no amoroso que viene del pasado y traérmelo aquí para poder emitir un juicio.
¿Por qué voy a decir que a alguien no me gusta si le veo por primera vez? No tengo ningún motivo para hacerlo, ¿verdad? Pues bien, de esto se trata ahora. Esta es la oferta que nos hace el Espíritu Santo. Somos seres de luz. ¿Cómo voy a rechazar o condenar a un ser de luz que es una bola de luz exactamente igual que yo? No, es una bola de puro amor que refulge, inocente, resplandeciente. 3.2. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? ¡Qué descanso darnos cuenta de esto! No tiene sentido juzgar. No, claro, por supuesto, qué descanso. Si siempre es contigo mismo. Si estás juzgando a un hermano, te estás juzgando a ti mismo. O sea que todo vuelve a recaer sobre ti. Así es, porque son mis espejos. Y tal como me ve a mi hermano, me veo a mí mismo. Y lo que condeno en él son los pecados que yo creo haber cometido. Y tal como ve a mi hermano, veo a Dios mismo. Por eso, una práctica fantástica sería siempre estar preguntándome, ¿yo vería a Dios así? Ya que cuando juzgo a un hermano, le estoy juzgando a él. Estoy condenando a Dios mismo. Y esa es la locura de la proyección. Que parezca que he hecho fuera los atributos que yo creo haber adquirido hacia mí cuando me he condenado. Al considerar que la separación tuvo lugar, cometí un pecado y soy culpable por ello. Con lo cual merezco castigo en vez de perdón. Esta ha sido nuestra locura. Y esa es la dinámica. Me creo separada porque he juzgado que fue posible separarse de Dios. Que ese es el único error. Ahora, para seguir manteniendo esa idea, tengo que fabricarme un mundo donde yo proyecto fuera esa culpa y sigo intentando seleccionar de ese mundo solo las cosas que me gustaría que sucedieran. Que esto es la idea de intentar seleccionar y hacer un sistema de valores. Pero precisamente eso es lo que me mantiene haciendo real el mundo. Porque fíjate lo que nos dice el 3.4. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. Como parece que yo estoy aquí sola ahora ante el mundo, desde este sistema de pensamiento de la separación, parece que tengo que ser yo la que tiene que dilucidar qué es lo que hay que hacer. Entonces yo tengo que enjuiciar a este mundo para ver hacia qué voy y de qué me defiendo. Parece que tengo que estar juzgando para validar este mundo continuamente. Y esa es nuestra locura. No tienes que juzgar para organizar tu vida. Y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. Jesús nos dice, precisamente eso es lo que te da miedo. Deja de intentar controlar este mundo. Porque es incontrolable. Porque aquí hay un guión y está escrito. Se nos dice que no interfiera en el plan de Dios para la salvación. En cambio, el ego, ¿qué intenta hacer continuamente? Su plan. ¿No? Tengo un plan para hoy. Hoy voy a hacer esto, lo otro, lo de más allá. Y eso es lo que me produce un miedo atroz, porque realmente no tengo ni idea de cómo se va a desarrollar el día. Y además, a medida que empiezo a llevar a cabo los planes, voy viendo que falla uno, que falla el siguiente, que esto tampoco me sale, que voy a tal sitio y en vez de tardar media hora como había previsto, tardo 2:30, ¿no? Y ya se me desmorona, se me descabala toda la planificación del día. Mucho más fácil. Deja de intentar controlar, de juzgar las cosas por tu cuenta, de decir esto debería de ser así. Aquietemos nuestra mente y preguntemos a aquel que sabe, que es nuestro perfecto guía. Qué bien que no tenga que seguir tomando yo las decisiones por mi cuenta, cuando tengo a la sabiduría divina a nuestra disposición, para que me diga exactamente qué hacer y qué decir a cada instante. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido. Y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. Para que se me vuelva a dar el conocimiento, necesito una mente en paz, necesito una percepción corregida, una percepción donde la idea de la culpa
ha sido sustituida por la de la inocencia, y donde ya no existe el miedo, porque el miedo no es más que un efecto de mi manera errónea de pensar. Cambiamos la causa, que es el pensamiento equivocado, y desaparece el efecto, que es el miedo. 4. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Pues así es. ¿A qué voy a tener miedo si mi mente está unificada? Solo si creo que tengo algo que ocultar, le tendré miedo, porque ahora parece que no lo conozco, no lo comprendo. Tú fíjate, la escena más simple de cuando éramos pequeñitos, ¿no? Una habitación oscura. Tengo miedo de lo que parece haber ahí porque no lo conozco, porque no lo comprendo, no sé qué hay ahí. Parece oculto ante mí. No hay luz, no hay comprensión. En cuanto yo oculto algo a mi mente, y este es el truco que yo tengo que hacerme, tengo que ocultar que he sido yo la que me lo estoy haciendo todo a mí misma. Con lo cual tengo miedo del mundo entero que yo mismo estoy fabricando, porque me estoy ocultando a mí misma la idea de que lo estoy haciendo todo yo. Por lo tanto, este mundo tiene como emoción primaria el miedo. El reino de los cielos tiene como emoción única y verdadera y total y todo abarcadora el amor. El mundo de la separación tiene como emoción el miedo. ¿Crees que por haberte negado a aceptarlo has perdido el control sobre ello? Claro, ahora no parecería que soy yo la que me he separado de Dios. ¿Y qué le voy a hacer? Estoy aquí en este mundo que no reconozco, que me lo hace a mí, que es el agresor. Tengo miedo de todo lo que veo porque estoy esperando la venganza de este mundo. Estoy esperando que se me devuelva el golpe. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas, ¿verdad? O disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices, pero duales y por contraste. Cuéntame eso. Aquí hay dualidad. Tengo el reflejo del amor de Dios también, dentro de la dualidad, siempre. Que es lo que decimos cuando contamos cómo creímos separarnos. En ese mismo instante se me dio la idea alternativa. Yo inventé el concepto de la guerra desde mi idea de la separación, y el Espíritu Santo, que fue creado en ese mismo instante como la voz de Dios que me recuerda quién soy yo, me dio el concepto de la paz. Antes no era necesario porque yo misma era la paz. Pero al inventarme el concepto de la guerra necesité el que me devolvía la cordura. Pero mientras esté en el mundo de la dualidad solo es un reflejo del amor de Dios. Y lo que se me dice es, estate dispuesto a trascender la dualidad, que tendrás la paz verdadera. Ahora tienes de nuevo la posibilidad de percibir en este mundo tal como se conoce en el reino de los cielos. Vamos a seguir en el mundo de la percepción, pero ahora con un mundo feliz, verdadero, porque es compartido por todo el mundo. Por eso los pensamientos privados dejan de tener sentido. No hay nada que yo pueda ocultar. ¿Se ve? Esta es la clave. Por eso cuando yo tengo miedo, en mis sueños nocturnos afloran esos miedos, porque están ahí. Y cuando yo intento ser feliz por contraste, me hago ilusiones de que pueda separar mis sueños felices de mis sueños tristes. Pero ya me dice Jesús que no hay placer sin dolor ni dolor sin placer. Mientras crea que puedo ir en pos de un sueño feliz aquí, como este mundo es ilusorio, me desilusionará,
detrás de un sueño feliz viene un sueño de tristeza, siempre. Es imposible obtener placer sin dolor, porque todo lo que yo obtengo a través del mundo físico es ilusorio, es mentira. Tengo que cambiar la flecha de la búsqueda para encontrar la felicidad. ¿Dónde está la felicidad? En mí. No hay nada ahí fuera. Si este mundo es una proyección, mi cuerpo es parte de este mundo. Mi cuerpo está fuera de mí. Es algo externo a mí. Por eso yo ahora vuelvo hacia el interior, encuentro la felicidad, reconozco la plenitud de mi ser y empiezo a vivir en este mundo desde la divinidad que soy. Desde la sabiduría divina, con la guía del mismo Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia, porque esta es mi capacidad de hijo de Dios. Yo no puedo deshacer lo que soy, gracias a Dios, claro, pero sí puedo negarlo. Y si yo me niego a aceptar que creo que me he separado, lo hago inconsciente y no lo veo. Y ahora, claro, ahora parecería que estoy separada de verdad. De por sí, este mundo de la separación no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Este mundo no puede hacer nada, porque no tiene ningún poder sobre mí. Es una proyección, es una fantasía, es una ilusión, es una quimera. Es un espejismo, es un holograma. Es una Matrix, es una alucinación y no existe. Entonces, ¿qué poder tiene una alucinación sobre mí? Si yo no creyera en la realidad de este mundo, en la densidad de este mundo, si no le atribuyera el poder a la forma, dejaría de tener miedo, totalmente. Porque este mundo es un mundo de ideas, pero parecería que no lo es. Con cada cosa que percibo, si lo hago real, estoy negando mi divinidad. Totalmente. Y dándole fuerza a este mundo. Ya sea en positivo o en negativo. Porque, ¿qué es lo positivo de este mundo ilusorio? Los sustitutos del amor de Dios. Creo que puedo ser feliz con las cosas de este mundo, a las que le atribuyo ahora el poder de hacerme feliz. Esos son mis ídolos. Esos son mis apegos. No, yo es que sin esta perrita tan mona no soy feliz. Como si el amor de Dios se pudiera parcelar, dividir y concretar en formas. Cuando solo el amor de Dios es real y es igual para todo. Yo no puedo amar de forma diferente, de forma especial, de ahí el especialismo, de forma especial a mi perrita o a la perrita del vecino. Porque son bolas de luz. Y yo no puedo elegir entre bolas de luz. La luz es luz. Y es igual. Y ya el perro de mi vecino, si yo lo veo como una bola de luz, tampoco me puede dar miedo. Porque ¿cómo me va a dar luz lo que es lo mismo que yo? ¿Cómo me va a dar miedo, lo que es lo mismo que yo? Cuando estoy ocultando o negando mi divinidad o perfección o grandeza, quiere decir que no lo puedo traer a mi conciencia. Porque si no me daría cuenta de que lo estoy negando y al decir, Exacto. Uy, pero si es que simplemente me lo estoy negando, claro, desaparecería. Eso es llevar la ilusión ante la verdad. Eso es estar dispuesto a mirar en la oscuridad. Porque todo eso que yo creo haber ocultado no son más que la locura. En cuanto estoy dispuesto a mirar la locura, veo lo absurdo de haber tomado esas decisiones y decido correctamente. Ahora decido en favor de Dios, porque además se va a hacer por mí. Solo tengo que querer dejarle al Espíritu Santo que me guíe en la manera de hacerlo. Se me va a dar. Yo solo tengo que estar dispuesto a no querer ocultar nada, a dejar de seguir enjuiciando para reconocer que todo esto me lo estoy haciendo yo a mí misma, que mi verdadero autor es Dios y que yo por mi cuenta no soy capaz de hacer nada. 5. Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada.
Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo y creerás que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad. Pues así es. Cuando nos cansamos es porque nos hemos juzgado a nosotros mismos como capaces de estar cansados. Nos hemos considerado a nosotros mismos como seres vulnerables, frágiles, diminutos, limitados. Y desconectados. Claro. Ahí hemos hecho un cortocircuito y en vez de fluir en el amor estamos fluyendo en el juicio. Entonces eso nos hace sentirnos agotados porque nos hemos desconectado de nuestra fuente. Así es, siempre es la misma idea, siempre es el mismo error. Me he separado de mi fuente. Eso es. Al separarme de mi fuente, conformo un concepto del yo y me fabrico un cuerpo para experimentarme como un ser separado. Y ese cuerpo ya sabemos cómo es. Ese cuerpo es falible, se estropea, ¿no? Porque así lo ordenamos, porque así lo consideramos, porque así lo juzgamos. Cuando te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. ¿Y ahora qué hacemos? Nos juzgamos diferentes los unos de los otros. Nos consideramos seres aparte. Y ahora yo me río de ti para decir, ay, qué maja que soy yo, fíjate la otra. ¿No? Qué tonta frente a mí. ¿No? Siempre es por contraste, por comparación. Competimos los unos contra los otros. En vez de cooperar y colaborar como hace el amor, ahora es, creo que yo gano con la pérdida del otro. Por lo tanto, tengo que ridiculizarlo para quedar yo bien. Quedo yo bien cuando él queda mal. Pero de lo que no me doy cuenta es de que cuando me río de alguien, me estoy riendo de mí mismo. Y a la vez, si me río de mí mismo, me río de los demás. Porque tengo que infravalorar a todo el mundo para no quedar yo por debajo de ellos. Pero si me río de mí mismo o de los demás, me estoy riendo de Dios. Esta es la locura siempre. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. Dejemos de juzgar, porque esto es lo único que nos va a liberar. Y aquí viene una de las frases más claras que Jesús nos da. La fatiga que produce juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Y es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. Es que nos dedicamos a juzgar todo el santo día. Por eso cuando empezamos a hacer el trabajo del perdón, nos damos cuenta de que estamos todo el santo día juzgando. Cuando estamos... Esa carrera sin sentido es tan agotadora porque se te ha dado una función y esa es tu función natural. ¿La de amar? La de amar. Pero cuando no estás cumpliendo esa función se hace como muy claro que empiezas a sentirte o empiezas a sentir un malestar que es inaguantable. Claro. Así es. Impresionante. El mundo se vuelve denso, el mundo se vuelve pesado. Se vuelve pesado. Te arrastras. Uh-huh.
porque al sentirte desconectado, porque eso es lo que nos hace el juicio, pues nos sentimos solos, aislados, vulnerables, tristes, deprimidos. Todo viene en el mismo pack. Claro, y ahí está la clave, porque si yo me hago consciente de que puedo dejar de juzgar y ser feliz, porque esa es la pregunta ahora, ¿qué prefieres? ¿Seguir teniendo razón? ¿Seguir buscando razones para tener razón? Para decir que sí, que tú vas a conseguir ser feliz aquí en este mundo y que tú sabes cómo hacerlo, porque es este mundo el que es cruel, pero yo voy a conseguir hacer un mundo feliz aquí por mi cuenta. O estoy dispuesta a decir que me he equivocado, que yo por mi cuenta no voy a conseguir hacer un mundo feliz, que solo en la medida en que auno mi voluntad a la de mi Padre, que es que no seamos felices de forma individual, sino todos juntos como el único ser que somos, hasta que no esté dispuesto a reconocer esto, hasta que no esté dispuesta a soltar el control, no voy a ser feliz, porque le tendré miedo a este mundo al juzgarlo y al condenarlo. Y además, cuando yo enjuicio, al final creeré que esos juicios van a ser usados contra mí. Por eso se le tiene tanto miedo al juicio final, ¿verdad? Porque creo que al final voy a ser condenada yo. Por lo tanto, tan solo tengo que dejar de querer, de defender mi propia autoridad. Yo no sé nada. Yo no me he creado a mí mismo. Yo no soy mi autor. Mi autor es Dios. 6. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. La misericordia es el acogimiento. Tus palabras deben reflejar solo misericordia porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. Yo he recibido amor, he recibido acogimiento de mi Padre, he recibido aceptación. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Y la misericordia ahora me enseña que la única manera en la que me ve mi Padre es en el estado de inocencia en el que Él me creó. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias y hay que rectificar este error de que yo sea capaz de ser algo distinto al amor. 7. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa: el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad que, al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. Los distintos síntomas de los que hablamos son las aparentes manifestaciones de los errores. Y la variedad de los mismos parece casi infinita. Pero todo ello se basa en que yo ahora creo ser mi propio autor. Esta es la raíz de todo mal, porque he creído que era posible usurpar el papel de Dios.
Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me hablaría de amor, de que la separación no fue posible, no tuvo lugar, y de que solo las manifestaciones del amor son reales. Pero el ego me dice que no a todo lo que me dice el Espíritu Santo. Primero tengo que reconocer que yo creí separarme y el Espíritu Santo me dio la alternativa. No estás separado, estás unido, pero yo preferí tener razón y seguir inventándome conceptos que validaran este hecho de que estaba separado. Y de ahí saqué la conclusión de que la separación había sido real y el error era un pecado. Y concluí que era culpable por ello. Por lo tanto, con esta contradicción solo pueden generarse más conceptos que son contradictorios a su vez, entre sí y con los del Espíritu Santo. Por lo tanto, la manera de percibir del ego es siempre sesgada, siempre parcial. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad, que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. De una premisa básica errónea como es el hecho de que me pudiera separar, todo lo que viene de ella, todas las ideas que surgen de esta premisa errónea, tienen que ser por definición erróneas a su vez. 8. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en la que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, por erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Pues así es. Este es el estado de locura en el que nos encontramos. Ahora yo he puesto en duda que Dios sea mi autor y creo ser yo mi propio creador. Cuando tenemos un problema de autoridad, creo ser mi propio autor y proyecto este engaño sobre los demás. Ahora todos están luchando conmigo por arrebatarme el poder que creo haber conseguido, porque he creído que podía ser mi propio autor, pero los demás luchan conmigo por ser mis autores. De hecho, tú fíjate que aquí en este mundo lo que intentamos es controlarnos los unos a los otros, ordenarnos, mandarnos. Uno suele tener a lo mejor un jefe en la oficina, pero luego llega a casa e intenta mandar sobre los que puede. Y así continuamente. Vamos cambiando estos papeles, pero siempre intentamos controlar, manipular las situaciones. Esta es la locura del ego.
Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Tenemos miedo de lo que creemos haber hecho, pero como Dios sabe que no ha sido posible, no está preocupado en absoluto, porque realmente en Dios no cabe la idea de la preocupación. Pero sí que es verdad que nuestro Padre sabe que el hijo que se ha dormido está teniendo una pesadilla, y esa no es la voluntad de Dios, que yo lo pase mal. Mi Padre no está deseoso de castigarme como yo ahora pienso que lo está, sino que tan solo sabe que no es nuestra voluntad estar en el sueño, porque es un sueño de conflicto y eso no nos produce felicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría. Nosotros somos sus creaciones, pero yo ahora prefiero permanecer anónimo antes de reconocer que simplemente me he equivocado al creer que sí que podía ser mi propio creador y devolverle a Dios mi autoría. Y cuando estoy dispuesto a hacer eso, a seguir queriendo tener razón en vez de reconocer que me he equivocado y ser feliz, cuando prefiero eso, puede que hasta incluso prefiera pensar que mi creación fue anónima. Por lo tanto, dudo de mí mismo, dudo de todo, dudo de lo que soy e incluso de que realmente yo exista. ¡Qué locura, hermanos! 9. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. Pues bien, solo cuando abandonamos el deseo de rechazar, podemos saber que es imposible poder ser rechazados. Es imposible que seamos tratados injustamente. Jesús nos dice continuamente que es imposible perder. El Hijo de Dios lo tiene todo porque se nos ha dado todo. Y yo no puedo perder, no puedo sufrir pérdidas. Por lo tanto, en cuanto reconozco que lo que Dios ha creado pleno no se puede volver carente, dejaré de tener miedo. No hemos usurpado el poder de Dios, pero lo hemos perdido. No se lo he arrancado a Dios, no se lo he quitado, porque eso ciertamente hubiera sido violar las leyes del reino, pero lo he perdido porque para creer que soy la víctima del mundo que veo, he tenido que cederle el poder al mundo. Y por lo tanto yo ya no soy responsable, sino un efecto del mundo. Esa es la percepción invertida. Yo me lo estoy haciendo todo a mí mismo, pero para creerme la víctima y no el culpable, he tenido que cederle al efecto que yo mismo he fabricado el poder. 9.3. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Pues esta es la clave. Simplemente lo he cambiado de sitio. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Siempre ha estado en mí, pero yo me lo negué. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo.
porque el poder me lo dio Dios, y lo que Dios da lo da eternamente. 9.6. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. Esta es la alternativa. Porque si yo no juzgo la realidad, si no juzgo el plan de Dios para nuestra salvación, voy a saber que está ahí. Voy a querer ver con los ojos de Cristo. Y así es como voy a reconocer la verdad. Así es como voy a poder transitar amablemente el camino de regreso al hogar. 10. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarse a sí mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Esta es nuestra herencia. Cuando yo reconozco quién soy, cuando recuerdo que soy espíritu inmortal, me siento en paz, porque me siento completamente unida a Dios. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. Yo en un estado de locura podría negar que Dios me lo ha dado todo, pero no puedo, por mucho que lo niegue, cambiar cuál es mi herencia. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría, porque en el momento en que yo reconozco que he sido creada por Dios, ya está solventado el problema. No me he separado. Puedo sentirme en paz, tranquila, feliz, unida con mi Creador y con todo lo que me rodea. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. Me puedo engañar de muchas maneras y eso es lo que hago una y otra vez porque mantengo la cabezonería de preferir tener razón que reconocer quién es mi Padre, que yo no me he creado a mí mismo. 10.5. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. En el fondo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque Dios ni siquiera reconoce qué es lo que estamos haciendo, porque si lo hiciera, estaría validando el sueño de separación. Por eso Dios lo que sabe es que su Hijo se ha dormido y ahora ha perdido la conciencia de quién es. 10.6. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedas ver a ti mismo fragmentado. Cuando yo me niego que mi Padre es mi Creador, me estoy negando la oportunidad de vivir en paz y me veo fragmentado, dividido y ya no me reconozco a mí mismo, ya no reconozco a mis hermanos como lo que son, mi mismo ser. Por eso les tengo miedo. 10.7. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. Percibo erróneamente porque no me reconozco a mí mismo como el Hijo de Dios. 11. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre.
O de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Pues bien, de esto se trata. Cuando yo creo verdaderamente haber podido tener una voluntad distinta a la de mi Padre, me siento aprisionado en un mundo de ilusiones. 11.2. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre, o de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. Si yo tan solo quisiera reconocer que me lo estoy haciendo todo a mí mismo, estaría recordando que tengo el poder y por lo tanto estaría en disposición de dejar de hacerme daño a mí mismo. Porque tan solo tengo que reconocer que he tenido un deseo de ser mi propia creadora. Y como esto no es posible, me he encerrado a mí mismo en un sueño de separación. Pero ahora tengo el poder con el que fui creada de recordar. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. En el momento en que estoy dispuesta a tener una voluntad distinta a la de Dios, estoy dispuesta a juzgar que lo que he hecho es correcto. Y tengo que seguir juzgando como que es correcto aunque me haga daño a mí mismo con ello. Porque para validar una ilusión necesito hacer más juicios de que sí que puedo tener razón y que voy a ser feliz en un mundo ilusorio. Y sigo fragmentando la realidad hasta que llega un momento en que no soy consciente porque lo voy olvidando, lo voy sellando doblemente en el olvido para que parezca que es el mundo el que me lo está haciendo a mí mediante la proyección de lo que creo estar haciendo, porque cada vez que enjuicio me condeno más, me siento más culpable. Ya nos dice Jesús que cada vez que yo intento proyectar, estoy acrecentando la culpa porque las ideas no abandonan su fuente y es dándolas como se incrementan. Por lo tanto, yo enjuicio y encuentro más condena y a la vez me siento peor y tengo que volver a enjuiciar. Y este es el razonamiento circular. Por lo tanto, o me doy cuenta de que cualquier deseo de ser especial no tiene ningún sentido y de que lo único que puedo yo desear es amar como ama mi Padre. Hasta que no esté dispuesto a reconocer esto, los deseos me mantendrán en el mundo de la forma, porque seguiré creyendo que puedo fabricar un mundo a mi medida, un mundo de deseos donde puedo encontrar felicidad. Hasta que no reconozca que mi único deseo es amar como Dios ama y amar a mi Padre sobre todas las cosas, hasta que no reconozca que lo único que puedo desear es amar a Dios,
No, estaré reconociendo que lo único que quiero es la voluntad de Dios, que el deseo no es un hecho, pero la voluntad sí, porque en ese momento estaré reconociendo que tan solo quiero crear como Dios crea, que tan solo quiero su voluntad y no una separada de Él. Cuando yo quiero únicamente la mente recta, estoy disponiendo que mi voluntad se alinee con la de Dios. Por lo tanto, que mi voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habré dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Sé que soy el santo Hijo de Dios y que lo que quiero es la voluntad de mi Padre.